Mari Ñaña. Hoy día les voy a enseñar a hacer el mudai de trigo. Primero se empieza, ¿cierto? Yo aquí dejé un poquito de trigo para enseñar que primero se limpia, ¿ya? Primero se limpia, se saca todas las pajitas, ¿ya?, que están ahí. Se va seleccionando el trigo limpio, ¿ya? Antiguamente las ñañitas, las papay usaban, porque ellas como tenían que limpiar mucho trigo, usaban una cosa de esto como de, que se llama como yepo, ¿ya? Una cosita así. Ellas la que hacían, la sacudían así al viento y le hacían esto. Y así, ¿ves? Ahí se voló la paja, ¿ya? Así lo hacían antiguamente, ¿ya? Pero como este es un videíto, yo ya tengo avanzado. Y esto después se lava, ¿ya? Se deja en un colador, se lava todo este trigo, ¿ya? Entonces, obviamente uno todas las pajitas las bota. Aquí ya boté un montón de pajitas. Una vez que se lava, se pone a cocer según la cantidad que uno necesita, ¿ya? Yo en este caso cociné medio kilo de trigo, ¿ya? Yo ya la tengo lista, aquí hirviendo, ¿ya? Aquí ya, ñañita, yo tengo el trigo cocido, ¿ya? Yo lo toco y ya está blandito, ¿ves? ¿Ves? Se deshace solo, ¿ya? Y ahora lo voy a colar y voy a apagar. Entonces ahora lo vamos a colar, ¿ya? Yo cuelo todo el trigo así. Ya, aquí sale todo el vapor, ¿cierto? Ya. Una vez que las ñañitas ya tenían este trigo cocido, ellas las molían con unas piedras que le hacían así y las molían. Pero como nosotros aquí somos de el Guardián Santiago Meo, entonces yo lo voy a moler en esta maquinita, ¿ya? Y vamos a usar agüita purificada también, ¿ya? Yo tengo agüita aquí, porque este ya va a ser el mudai. Yo les voy a mostrar aquí un poquito. Entonces aquí vamos a poner a calentar el agüita, ¿cierto? El agüita purificada. ¿Por qué usa agua purificada? Porque esta agua no tiene que hervir, solo se tiene que calentar. Entonces aquí ya tenemos molido el trigo, parece que se me recoció. Entonces yo lo voy disolviendo al tiro con agua helada. Voy a poner más. Aquí yo voy disolviendo, ¿cierto?, el trigo molido aquí en el agua. Se dan cuenta que va tomando color, ¿cierto? Ya, una vez que ya esté bien calentito, se dan cuenta que ya está poniéndose un color blanquito. Este es el pulco mapuche. Con esto las papay hacían el pulco para el niyatún. Esto se usa para hacer un yiyipún, para degustar, para compartir, porque sin esta bebida un niyatún o un fochutún, camaricún, como le llamen, no se podría celebrar. Esto es súper importante, es fundamental, esta bebida mapuche, el pulco mapuche. Ahora, como ya estaba listo, si se dan cuenta, yo le puedo endulzar
con azúcar o con miel de abeja. Esta vez yo voy a endulzar con miel de abeja. Aquí yo le puse 2 cucharaditas y lo revuelvo, ¿ya? Cambió un poquito de color por la miel, dejó de ser blanco, pero si yo le hubiera puesto azúcar se hubiera conservado el blanquito, ¿ya? Esto ya, aquí vamos a poner un catador y ya está. Y esto voy a pedir una catadora que lo pruebe cómo está. Kumelekei, muy bueno, very good. Importante, cuando uno hace mudai, mientras está con el vapor, ¿cierto? Yo le tengo que ofrecer a, bueno, Mapuchao, agradecer por esto y servirle a él primero. Aquí con el vapor, él va a degustar, bueno, Mapuchao, bueno, Mapuñuque, con Tañi Culfiqueche, van a disfrutar de este mudai que yo hice, porque este lo hice para el huechipan. Feintem ñaña, Kumelekei Tañi Muchay, y que a usted también le vaya bien y lo disfrute con su familia.